Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos una vez más a su canal, El Sazón de Ricky. Hoy para ustedes traigo una receta riquísima. Hoy va a ser doble. Vamos a hacer unos riquísimos duros preparados y aparte una agua de frutas estilo la michoacana. Así que acompáñenme a prepararlo. Miren, y pues antes de comenzar con la receta les quiero presumir que mi papá también está construyendo un horno donde voy a poder cocinar pues desde pizzas, a lo mejor hasta gorditas de horno, a lo mejor por ahí un pollo al horno también, un pollo a la cerveza que ya he visto por ahí cómo se hace la receta. Entonces así va el avance del hornito. Queremos hacerlo un poco más chiquito, pero luego nos dimos cuenta que ni siquiera iba a caber un disco de vaporera para hacer la simulación de la base de la pizza. Entonces pues ahí va, esperemos ya en máximo, yo creo que unos 4 o 5 videitos más lo vamos a tener listo. Y bueno, para la primera receta que van a ser nuestros duros preparados, vamos a necesitar, pues ahora sí que los que ustedes deseen, tanto duro rojo como duro blanco. En otros lados creo que le llaman chicharrón. Entonces, pues vamos a prender el fuego. Y ya una vez que nuestro fuego está bien encendido, hay que poner bastante aceite porque va a ser fritura profunda. Creo que ya con eso es suficiente. Y ahora sí esperamos a que esté bien caliente el aceite y vamos a empezar a poner nuestros duros de uno por uno. Bueno, y ahora sí nuestro aceite está bien caliente y vamos a empezar a hacer nuestros duros. Pero no sin antes agradecerles por todo el apoyo, ya que en TikTok he tenido muy buena respuesta, he tenido un crecimiento de seguidores considerable y vistas también. Gracias por su apoyo y pues aquí seguiré echándole ganas. Así que comencemos. Hay que ponerlos a escurrir en una parrillita. Y pues miren, nuestros duritos ya están bien listos. Los vamos a dejar un poquito de lado y vamos a empezar a hacer nuestra agua de frutas. Bien, y entonces para continuar vamos a preparar nuestra deliciosa agua de frutas. Para esto vamos a necesitar, bueno, ya tengo acá medio melón, 3 plátanos, 4 guayabas, 3 manzanas, aproximadamente medio kilo de fresa, una lata de leche condensada. Vamos a poner unas gotitas de vainilla. Le vamos a poner 2 tazas de leche evaporada, 2 litros de leche normal. Luego vamos a ponerle a nuestro vitrolero un poquito de hielo y lo vamos a rendir con más agua. Y que no se nos olvide, si le hace falta un poquito más de dulzor, pues hay que ponerle un poquito de azúcar. Entonces empecemos. Comenzamos a picar nuestras frutas. Esta agua la verdad está bien buena y la pueden preparar en casa. Digo, ya les voy a decir cómo.
para que no vayan a gastar y le rinde un buen. El vitrolero que yo voy a usar es de aproximadamente 15 litros, entonces nos va a rendir no nomás para un día, sino para más de uno. Miren, y ya tenemos nuestra fruta picada. Ahora la vamos a llevar a la licuadora. Yo creo que voy a moler aproximadamente 5 veces porque sí es bastantita fruta y mi licuadora no tiene bastante capacidad. Vaciamos un poquito de la fruta y lo vamos a ir ayudando con la leche. Y le vamos a poner también nuestra lata de leche condensada de una vez. Bueno, ya estuvo la primera molida y hay que vaciarlo en el vitrolero. Y continuamos con la siguiente fruta. Y aquí vamos a añadir nuestra leche evaporada. 2 tazas, ¿eh? Y bueno, ya están nuestras frutas bien molidas. Vamos a ver qué tan dulce quedó. Yo creo que sí está buena. Bueno, ahorita que le echemos la demás agua y los hielos, a ver si no se le baja el dulzor. Agregamos más agua. Y una más. Yo creo que así ya está buena. Le vamos a poner el último toque, que es el de vainilla. Y por último, hielos. Y pues miren, ahora sí ya tengo todo listo para finalizar nuestra receta del día de hoy. Ya tengo acá previamente picada lechuga, jitomate, cilantro, cueritos. Hice una salsa de jitomate, tengo un poquito de crema, salsa picante de botella, aguacate, mayonesa y salecita por si gustan. Entonces vamos a preparar, yo creo que primero uno rojo y luego uno blanco, ¿vale? Le vamos a poner un poquito de crema. Su lechuguita. Jitomate. Cilantro. Cueritos. Un poquito de salsa.
más crema, salsa de jitomate y oro verde, aguacate. Y unas gotitas de limón. Ahora uno blanco, a mí me gusta con mayonesa, entonces le voy a poner un poquito de mayonesa. Y bueno, así terminaría nuestra receta. Así quedan nuestros duritos preparados, pero no sin antes servirnos un buen vaso de agua. Entonces probemos a ver qué tal quedó. Riquísimo. Nos vemos en la próxima.